Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Salud en todas las políticas, como hacemos todas las semanas, tratando de entender qué nos pasa, cómo vamos, cómo están las cosas, pero también, además de la pandemia, que es el tema que más nos ocupa, vamos a hablar hoy de salud mental, que está íntimamente ligado a esta cuestión, especial en este tiempo. Pero antes de eso, quiero ya mismo saludarlo al doctor Gabriel Orbagalo, que nos acompaña siempre. Gaby, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Milva? Bien, acá un poco preocupado realmente por la situación que vive el país, pero bueno, en la lucha como todos los argentinos, ¿no? ¿Qué es lo que te preocupa, Gaby? La semana pasada ya habíamos adelantado un poco la situación. Nosotros estamos ya de lleno metidos en la segunda ola, estamos con un alto nivel de contagios y con un alto nivel, digamos, con más alto nivel de testeos de los del año pasado, y dentro de esos testeos tenemos una alta positividad. Esto nos indica que probablemente la cantidad de personas contagiadas sea mucho mayor. Hoy el nivel de positividad de los testeos está cerca del 40-45%. Eso te indica que hay mucha gente asintomática que no está siendo testeada. Eso es bueno porque no tiene síntomas, pero eso es malo porque está contagiando y no lo sabe. Con lo cual, las únicas medidas que nos van a dar un poco de resultado en el cortísimo plazo es el del distanciamiento. Acá hay dos cosas que nos pueden resolver este problema. Uno, en el corto plazo, que es el distanciamiento y la conducta social, y otro es el definitivo y a largo plazo, que es la vacunación. En una nos Ujú. corresponde a toda la sociedad y en otra le corresponderá al Estado y a sus organismos. Pero se nos avecinan 2 semanas, te diría que un mes bastante complicado. Hoy estamos con una situación esta semana de desborde de camas ya encima nuestro. Lo que parecía algo que era inminente iba a ocurrir, hoy ya está ocurriendo. Gaby, te lo pregunto como ciudadano, como médico, como hombre también de los medios, si hubiera algo que te gustaría decir, viste, estamos todos muy atravesados por angustias, por miedos, por sentimientos encontrados, de esto también vamos a hablar, nuestra salud mental no es fácil de llevar adelante en equilibrio en este tiempo. Desde todos los lugares que ocupas socialmente, ¿qué te gustaría pedir, decir, comunicar a la gente? Sí, yo me parece que nosotros vivimos un fin de semana de locura, te diría que política y mediática, ¿no? Me parece interesante las discusiones, me parecen importantes. Muchas veces son- pueden salir cosas buenas, pero lo primero que tenemos que diferenciar es lo urgente de lo importante. Y realmente todo el tema hay un tema que es muy importante, que se instala en la vida de los argentinos, pero lo urgente es cómo resolver el hoy y ahora el problema sanitario. Y para eso sí necesitamos estar todos juntos con una conducta socialmente y epidemiológicamente activa en lo que es la protección, tanto individual como comunitaria. Es muy importante recuperar aquel espíritu del principio de cuidado, de distanciamiento, de higiene personal, de no compartir cosas, porque, insisto, uh, si hay alguien que desconoce a la grieta, Milva, alguien que no le interesa para nada la grieta, ese es el virus. El virus es el único que cuando te ve vulnerable, te mata y no te pregunta por quién votaste. Entonces, por favor, dejemos un poquito de lado esta pelea, dejémosla para el momento que haya que darla. Yo no digo que no hay que discutir políticamente, pero entendamos que tenemos un problema en ciernes muy grande que tiene que ver con una crisis sanitaria y que tiene que ver, por un lado, por la disponibilidad de cama, que ya se hizo todo lo máximo posible, pero por otro lado, con una saturación y un esfuerzo muy grande de lo que es el personal de salud. Por favor, aunque sea por ellos, hagamos este esfuerzo, que realmente ya están trabajando al límite de sus posibilidades. Y desde ahí es donde yo apelo, y me incluyo dentro de la sociedad como uno más, a tratar de proteger esa situación, porque si nos falta una cama lo vamos a resolver, si nos falta un respirador lo vamos a resolver. Por lo que cuando empiece a caer el material y el recurso humano calificado, ahí vamos a estar en un problema realmente irreversible. Nos sumamos a todas tus palabras, Gaby. Abrazo grande. Gracias. Gracias por estar siempre. Quédate No, que tenemos un gran programa por hablando de supuesto, salud mental. por, Gracias. por supuesto, me quedo con ustedes. El doctor Gabriel Orbagalo, que siempre nos acompaña con reflexiones y columnas sumamente importantes. No te vayas en un minuto. Salud mental con un especialista que nos va a hacer reflexionar mucho y ayudarnos
a mantener la calma, si es que podemos hacerla en estos tiempos. Debemos hacerlo, debemos hacerlo. Un paréntesis para hablar de cosas que también la pandemia nos deja y pone en evidencia y que tiene que ver con buenas cosas. Habíamos postergado este tema que tenía que ver con el vínculo entre salud, universidad y sociedad. Queremos invitarte a que conozcas algo así como el voluntariado, así como te digo, voluntariado universitario en la Universidad Nacional de La Plata, porque hacen un montón por nosotros y nosotros casi ni nos enteramos. Mira. Hola, mi nombre es Milagros Rodríguez Fon, soy voluntaria de la Facultad de Ciencias Médicas, estudio medicina y hace un año que participo del voluntariado. Arrancamos en el Detectar, hicimos núcleos y ahora con el tema de la campaña de vacunación estamos inscribiendo personas que no tienen acceso. El voluntariado me ayudó a ver mi formación de otra manera, desde otra perspectiva. Me llevó a lugares donde la facultad nos lleva, sacó el hospital del centro. Claro, porque finalmente el centro es la gente. Si no llegamos a la gente, entonces nos sirve. Una gran iniciativa, algo fundamental, mientras se forman, mientras se estudian, mientras se construyen como personal de salud, no dejan de acercarse a la gente. Y mientras tanto, a entender y conocer qué es lo que pasa en ese lugar, con esas personas a quienes más necesitan que los atiendan. Otra parte más que tiene que ver con Manuel, que nos enseña y nos explica también cómo se aborda esto del trabajo del voluntariado. Escúchalo. El voluntariado universitario para el abordaje de la pandemia es una política institucional impulsada desde la presidencia de la Universidad Nacional de La Plata, en donde confluyen de manera voluntaria estudiantes, graduados, docentes y no docentes de nuestras 17 facultades, a los fines de ponerse a disposición para el abordaje de la pandemia. Esta política refuerza una idea central de la Universidad Nacional de La Plata, que es que la universidad tiene que estar al servicio de la sociedad que la financia, sobre todo de los sectores más postergados y más vulnerables de esa sociedad, y que lo que estamos haciendo para el abordaje de la pandemia es de suma importancia no solo para colaborar con las poblaciones más vulneradas, sino también para rever nuestras prácticas, para aprender de los nuevos desafíos que la pandemia nos pone por delante y para que tanto nuestras políticas de investigación como nuestras políticas de extensión, como nuestras prácticas curriculares y todo el mundo de la docencia podamos acomodar nuestros esfuerzos, podamos repensar cuáles son las mejores iniciativas institucionales para justamente producir conocimientos y formar profesionales que tengan que ver con las necesidades de las mayorías populares de nuestra población y no solamente con los deseos o con las orientaciones académicas de nuestra institución. No te lo presenté formalmente. El doctor Manuel Fonseca es médico y así de joven, como lo ves, es director de redes intersectoriales de salud de la Universidad Nacional de La Plata. Salir de lo académico en el buen sentido, porque eso lo forma, pero llegar a la gente, o sea, que no haya que ir al hospital, que la gente no es la que tenga que llegar, porque a veces no puede hacerlo, que sean los médicos, voluntarios, estudiantes, los que lleguen a ellos. Parte final de nuestra charla, mirá. Las líneas del voluntariado son muchas y van creciendo en función de los problemas y de las necesidades que demanda la pandemia. Tenemos voluntarias y voluntarios dando una mano fundamental en muchos hospitales y centros de salud del segundo nivel de atención de acá de la región de La Plata, de Berizo y Ensenada. Hay una línea grande de voluntarios y de voluntarias que colaboran con los operativos Detectar en los casa por casa, tanto para identificación de casos sospechosos de coronavirus, como también para la inscripción en la plataforma provincial para la campaña de vacunación. Hay otra línea grande del voluntariado que tiene que ver con la generación de espacios transversales de circulación de información segura. Nosotros le pusimos el nombre de núcleos operativos de emergencia, en donde charlamos temáticas como medidas de prevención para el virus, información segura sobre vacunas, aspectos fundamentales para la nutrición de las comunidades, la violencia de género, en donde estudiantes, graduados, docentes y no docentes de la universidad, en conjunto con, sobre todo, mujeres referentas
de ollas, de comedores, de organizaciones sociales y políticas de los territorios, acomodamos las directivas y los protocolos de los organismos nacionales a la realidad concreta de cada territorio e intentamos de forma intersectorial buscar iniciativas que puedan dar respuesta y puedan abordar los problemas de estas comunidades desde una perspectiva integral de la salud. Es como una caricia para el alma escucharlos. En tiempos tan difíciles son las cosas que nos convencen de que hay más gente buena que mala. A pesar de cosas feísimas que pasan, injustas, crueles, siguen pasando muchísimas cosas buenas y te las queremos contar. Ya misma lo estoy saludando a la licenciada Alicia Stolkilner. Bienvenida, Alicia. Un placer enorme conversar con vos. Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo estás? Bien, bien, un día de mucho trabajo. Son épocas de mucha actividad mucha actividad académica, mucha actividad de este tipo de formas de compartir y de pensar junto con la gente, en realidad, ¿no? Porque el que crea que tiene una verdad así, una certeza en este momento, está equivocado. Es cierto. O sea, participo en muchos debates científicos, sí. Es cierto. Quería presentarte, Alicia, porque sos alguien muy importante en este área de salud mental. Es licenciada en psicología, es especializada en salud pública con orientación en salud mental y es profesora e investigadora de la UBA y de la Universidad Nacional de Lanús y se hizo un ratito para conversar con nosotros y te lo agradecemos profundamente, Alicia. ¿Cómo nos paramos en este segundo año que nos vuelve a hacer vivir de esta manera tan particular? Bueno, yo cuando miraba lo de los voluntarios pensaba, esos chicos no solo hacen algo muy importante en términos de trabajar con la población, brindar información, brindar ayuda, formarse como otro tipo de médicos, sino que además hacen algo también por su propia salud mental, ¿no? Porque en realidad estamos atravesando una situación totalmente inédita. Yo el año pasado escribí, publiqué, reflexioné sobre el impresionante esfuerzo adaptativo, sobre el duelo, la pérdida de los proyectos vitales, la pérdida de los pequeños y de los grandes proyectos, el trabajo sobre la negación, sobre la renegación, de gente que trataba de cualquier manera de vivir como si lo que pasaba no estuviera sucediendo, los momentos del duelo, del enojo, la ira. Y yo creo que al cumplirse el año, el momento del duelo es la tristeza, ¿no? Y en este momento, además, lo que noto es que la incrementación, todos los años electorales se incrementa el conflicto. Yo ya tengo mis años y conozco que desde la época Reagan en adelante, una forma de hacer la campaña electoral es extensificar el conflicto, ¿no? Agudizar las contradicciones, extensificar el conflicto, si es posible hacer aparecer al otro como un monstruo, una cuestión así. Ahora, en otros momentos eso conmueve a la población. En este momento deprime, me da la impresión. Nada de lo que yo diga es válido por el 100%. Hay un núcleo duro que se apasiona, hay un sector que sigue, pero lo que yo noto es una sensación en muchas personas como de querer replegarse y que tampoco hay demasiado donde replegarse. Y además la vez pasada mis alumnos decían, ¿no? O irse, pero tampoco hay demasiado donde irse. ¿No? Es cierto. Yo recuerdo la crisis del 2001, yo le contaba a mis alumnos, yo tuve que ir en febrero del 2002 a un congreso de España y una pediatra me dijo, estamos recibiendo muchísimos niños argentinos, dice, no te preocupes, se los vamos a cuidar. Y a mí me dio muchísima tristeza. Claro. Puede que en este momento haya algunos medios de comunicación que insisten que se va mucha gente a vivir afuera, etcétera, etcétera. Pero la verdad no hay demasiado lugar donde ir. No está muy hospitalario el mundo, ¿no? Es cierto, porque la pandemia está en todos lados y las limitaciones está en todos lados, en realidad, claro. Alicia, ¿sabes? Mejor que nadie vos lo puede aclarar. A veces tengo la angustia y la incertidumbre de que, por decirlo de una manera burda, vos lo vas a poder explicar mejor. Todo lo que se escribió hasta ahora, todo lo que se estudió hasta ahora, todo lo que pudimos analizar hasta ahora, por ejemplo, sobre el crecimiento del desarrollo de los chicos, sobre lo que le pasa a los adolescentes, sobre la tercera edad, sobre el estrés,
todo de alguna manera vuelve a cero, porque estamos pasando por una experiencia que nunca antes pasamos. ¿Esto es así o es un poco extremo lo que digo? No, yo creo que lo que pasa es que algunos autores hablan de una crisis civilizatoria. Es como que tenemos que repensar la mayoría de los parámetros con que hemos estado interpretando la realidad, Exacto. inclusive actuando sobre ella, ¿no? Para los que además trabajamos en eso, ¿no? Porque para una persona cuyo trabajo es un trabajo productivo directo, por ejemplo, puede eventualmente, y yo creo que trabajosamente, seguir utilizando los mismos criterios que usaba antes. Pero si nuestro trabajo es analizar situaciones, casi te podría decir que está puesto entre paréntesis y en revisión, lo cual no quiere decir tirar a la basura, muchos de los paradigmas y muchas de las teorías y muchas de las conceptualizaciones que veníamos usando, ¿no? Y algunas de Y las esto, creencias. exacto. Algunas de las creencias. Por ejemplo, la creencia en el desarrollo infinito, la combinación infinita. Esto se chocó contra una pared, ¿no? Hay gente que empieza a pensar en cambiar, pero radicalmente, su forma de vida, ¿no? Absolutamente. ¿Mm? Esto del concepto de revisión me parece muy revelador que vos lo resumís y lo planteás de una manera muy clara. Eh, y las consecuencias, si esa es la palabra, Alicia, las consecuencias, ¿cuánto tiempo después? ¿Cuándo vamos a empezar a entender qué nos pasó después de que esto pase? Ah, los psiquiatras clásicos tienen un término para las personas que tienen crisis agudas de atención de agitación Sí, psicomotriz, qué sé yo, dicen ese momento en que se empieza a balconear la crisis, a que es el balconear momento, la crisis. balconear la crisis, que es mirarla desde afuera, Sí, mirarla sí, como sí, desde el desde el balcón, balcón. Sí, 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 sí. ¿no? Ujú. Y entonces yo pienso que nosotros vamos a terminar de entender, si es que nos da la vida, a las personas de mi edad quizás no les da todo el proceso, vamos a terminar de entender lo que esto significó para nosotros, qué cambio vino en nuestras vidas, cómo quedó inscripto. Eh, Vamos a terminar de entenderlo cuando lo podamos balconear. Por ahora la estamos remando. Claro. Desde lo psiquiátrico, desde lo médico también. Digo, escuchar a los médicos decir, sabemos que hay algunas secuelas neurológicas, sabemos que sobre el corazón hay afectaciones, pero tampoco tenemos ninguna certeza realmente de cuál es el daño físico, desde lo psiquiátrico o desde lo psicológico tampoco en consecuencia. No, a futuro no, porque no hay una... Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo hace años que Sí, vengo revisando estadísticas de los índices de suicidio asociados en distintos momentos históricos a recesión y desempleo, ¿no? sí, Desde la crisis del 30 en adelante hasta Grecia en la última crisis y hasta nosotros, los momentos de que se dispara la recesión, las crisis económicas con recesión y desempleo, producen incremento del suicidio. Ahora, las tasas de suicidio de Estados Unidos del año pasado no variaron. Lo que aumentó mucho es la muerte violenta. ¿qué es muerte violenta, por ejemplo? ¿A qué te referís? Asesinato, claro, Asesinato. Ah, bien. asesinato, ese tipo de cosas, la muerte por razones violentas. Supongo que sumarán ahí, no sé cómo la arman en Estados Unidos, accidentes también, Ujú. pero, o sea, las muertes por razones no de enfermedad, digamos, las Entiendo. muertes violentas en general. No podemos hacer una comparación con la Argentina porque eso es otra cosa que se ha hecho abusivamente, que es comparar, en esta pandemia han comparado, qué sé yo, países que no tienen nada que ver entre ellos. Y por ejemplo, una diferencia entre Estados Unidos y la Argentina es que Estados Unidos tiene más armas que personas. Seguro, tiene Y un además tema con las es armas. otra cultura, claro. Es otra cultura. Hace 4 generaciones que están en guerra. O Ujú. sea, la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam, después el Golfo, después Irak, después Afganistán. O sea, siempre tienen un sector que está en guerra. Entonces, no podemos comparar sociedades distintas. Pero No, ahí lo que yo sí noto, por ejemplo, es que en los grandes conglomerados urbanos hay una tendencia a una mayor
por ejemplo, en Buenos Aires, que es donde yo vivo, en las situaciones de calle, etcétera, hay una tendencia a una mayor irascibilidad social, para no utilizar el término Sí. violencia. Sí, ¿No? en la calle se nota, Alicia, y también pasó dentro de los hogares, con más violencia de Totalmente, género, sí, sí, con sí. más Sí, sí, sí. violencias intrafamiliares, con más rupturas de vínculos. Eso lamentablemente, por lo menos a nuestra sociedad, nos está dejando esta pandemia. ¿Hay algún sector que vos consideres que está especialmente afectado? Me refiero a cuestiones etarias, ¿eh? Si son los adultos mayores, si son los más chicos, si son los adolescentes, si somos todos y a cada uno de alguna manera particular. Cuando uno habla de sectores en una sociedad, son cruces distintos. Por ejemplo, no es lo mismo ser Sí, un niño de clase media en un hogar sí, tenés razón. con padres, como diría Winnicott, suficientemente eficaces, que Sí, ser un niño de un sector que de mayor vulneración de derechos, con padres que están en una situación de fragilidad muy importante, o ser un niño de un sector social alto, pero con un padre abusador en la casa. Digamos, cada totalmente. grupo social, yo diría, la pregunta no es cuál más o cuál menos, sino de qué manera cada grupo. Entonces, las Exacto. personas, los adultos mayores, los viejos, yo me considero de esa generación, se detonó algo que era un problema que la sociedad no tuvo en cuenta, que es que al entrar la informática, las tecnologías, etcétera, hubo una generación que había sido educada para un mundo, pero no para ese mundo que empezaba. Y como nosotros no tenemos la idea de que hay ciclos educativos para personas mayores, nosotros pensamos en los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes, a nadie se le ocurrió que no se podía dejar en el analfabetismo informático un sector de la sociedad y se transformó casi en un tema cómico. Por ejemplo, una propaganda donde la hija le regala una tablet y el padre la usa para picar cebolla. Y todo el mundo se ríe hasta que llegó la pandemia y el padre no puede usar la tablet para comunicarse con sus nietos, ni hacer el trámite de la. Entonces, para los adultos mayores, problemática. Y una de las problemáticas fue, tenían menos recursos la mayoría para comunicarse y tenían mucho menos capacidad para acceder a determinados servicios y por muchas veces la soledad. Y un beneficio en el estado psíquico de muchas personas que necesitamos menos estar fuera de la casa. Necesitamos, No perdón, digamos que porque no se lo cortó. necesitamos, se necesita menos estar fuera de la casa, ¿no? Sí, Un joven de 20 absolutamente, años que necesita estar con pares todo el tiempo, etc. Por supuesto, obvio, todos necesitamos ver amigos, salir, etcétera, etcétera, seguro. necesitamos todo. Pero para los niños y los adolescentes, uno de los problemas que para mí fue fundamental, y no estoy diciendo nada que no se sepa, lástima que hoy en día es un tema que se está debatiendo de una manera que no se debiera debatir, quiero decir, se está atrapado en un dilema que no debiera estar atrapado por 2 semanas, es que efectivamente suspender la escolaridad es suspender la institución donde ellos ejercen una parte de su vida importante por fuera del hogar. Y Exacto. obviamente empezar a configurarse fuera del hogar, socialmente fuera del hogar, es un paso importante para terminar finalmente llegando a la vida adulta y, como dice la Biblia, dejar a tu padre y a tu madre. Y lo que Aparte, pasó en ese periodo, además, es que los chicos han sí, estado saturados de la sí, sobre panóptico de estar bajo la mirada de los adultos todo el tiempo. Ya no están mucho en la ciudad, demasiado, pero ahora más. Y bueno, y los adolescentes ni hablar, porque ellos tienen que salir al mundo a probar la amistad, la identificación, el erotismo, el amor, todas las cosas que necesitan. Ahora, este es el campo de la salud mental. ¿Está claro? Entonces, a veces de lo que se trata no es de decir esto está priorizado por encima de la vida. Yo suelo decir que cuando trabajé mucho un texto el año pasado sobre los niños y la guerra, de Anna Freud, que trabaja sobre el problema de los bombardeos en Londres, ¿no? Entonces, cuando era plena guerra, los bombardeos en Londres, lo que hacían los ingleses era sacar los niños de la ciudad para prevenir que los afectaran las bombas. Y entonces los llevaban a vivir al campo en hogares, pero los separaban de los padres. A ver,
Nunca es bueno que un niño se separe de los padres. Pero si era lo que había, o sea, si era la forma de salvar las vidas, ¿no? Qué Y decisión además, difícil. ¿qué pasó con esa generación? Digo, yo seguí después, digo, esa generación, ¿qué fue? Ujú. Fueron los Beatles. Fue la generación de los Beatles, de los Rolling Stones, fue una generación que hizo un montón de transformación. Qué Ahora, fuerte. si eso necesitaba una persona como Ana Freud, pensando en el hogar donde ella trabaja, cómo hacer para paliar esta situación de estos niños que estaban separados de los padres y cómo trabajar lo traumático de la guerra, también se necesitan redes de contención para todo eso. Los jóvenes y los adolescentes, hay de todo, ¿eh? O sea, yo creo que se los ha estigmatizado mucho. Están los que van a fiestas, están los que van no se cuidan, y están los que son muy cuidadosos, y también hay niños que han internalizado, los niños internalizan muy rápido las normas de cuidado, Sí, muy es cierto. rápido. De hecho, fueron los sujetos a los cuales se apeló en la campaña contra el tabaco. La Es principal cierto. campaña antitabáquica fue educar a los niños para que le dijeran a los Sí, padres que no fumen. y lo hicieron, permanentemente Y lo lo hicieron. hicieron permanentemente, Mi hijo claro. se encargó de quemarme la cabeza hasta que lo logró y se lo agradezco profundamente con solo en ese momento 6 años. Sí, Alicia, es así. Gracias por tu tiempo. Sabemos que vos tenés que seguir trabajando y nosotros llegamos Tengo una reunión de cátedra, sí. Pero ha sido un gusto la conversación, ¿eh? Para nosotros escucharte, un gran placer. Un abrazo muy grande, Alicia. Muchísimas abrazo, gracias. ¿eh? Hasta la próxima. También. Gracias. Qué placer, ¿no? Cuando podemos escuchar gente como la licenciada Alicia Tolkiner, ¿no? Que nos ha hecho pensar tanto. Nos encontramos la próxima semana. Somos Salud en todas las políticas. Barbijo, distancia social, quédate en casa, no hagas reuniones, no te encuentres en lugares cerrados, ventilación cruzada. Estamos en pandemia, hay que pelearla todavía y cuidarnos mucho. Hasta la próxima. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810 345 0184.